Supercrack Estrella presenta. El hombre de Tauret quería ver a Marilyn Monroe en Japón. Esta historia del hombre de Tauret muchos la conoceréis y otros no. Antes de contar la historia del hombre de Tauret, dejadme que os cuente cómo me surgió esta teoría que cuenta por qué este hombre viajó de un mundo paralelo en el año 1954 hasta Japón para ver y fotografiar a Marilyn Monroe en Japón. La teoría me surgió de una fotografía del año 1954, donde aparece Marilyn Monroe en Japón, y de un extraño fotógrafo en una extraña postura que me llamó la atención, con algo que no alcanzo a entender que tiene en la mano. No es una cámara de fotos, tampoco parece un teléfono móvil si se tratara de un viajero del tiempo, pero sí parece tomar fotos con lo que sea. Pero si vino de un mundo paralelo, puede usar una cámara de fotos desconocida para nuestra realidad. La fotografía en cuestión es Marilyn Monroe en Japón para su luna de miel con Joe DiMaggio, 1954. El hombre de Tauret. El misterioso caso del viajero en el tiempo que venía de un país desconocido. Cuando las autoridades lo interrogaron en el aeropuerto de Haneda, el hombre de Tauret afirmó que su país tenía 1000 años de existencia. El hombre de Tauret es una leyenda urbana sobre un hombre que llegó a un aeropuerto japonés procedente de un país desconocido llamado Tauret. La historia también es conocida como el misterio de Tauret o el hombre sin país. Algunos teóricos de la conspiración o creyentes de lo sobrenatural, ven en esta historia una prueba de los viajes en el tiempo, o los universos paralelos. Pero, ¿habrá una explicación más sencilla y sustentada por la ciencia? Este incidente ocurrió en julio del año de 1950, otras fuentes dicen que fue en 1954, cuando un hombre arribó al aeropuerto de Haneda, o Aeropuerto Internacional de Tokio. Al momento de pasar por el área de documentación, afirmó que provenía de un país desconocido llamado Tauret. Si se trata del año 1954, coincide con la foto de Marilyn Monroe en Japón. Se le describe como un hombre caucásico con barba, que hablaba principalmente francés, pero también japonés y muchos otros idiomas. Lo misterioso del asunto es que cuando las autoridades lo cuestionaron acerca de su lugar de procedencia y su pasaporte, el hombre les dijo que su nación de origen estaba situada entre Francia y España, y que dicho país tenía 1000 años de existencia. Las autoridades del aeropuerto le mostraron un mapa, y el hombre de Tauret señaló la zona ocupada por el Principado de Andorra. A partir de ese momento comenzó una severa discusión entre los oficiales japoneses, que insistían en que Tauret no existía, y el viajero, que argumentaba lo contrario de manera airada. Una misteriosa desaparición. Cansados de la historia, las autoridades se llevaron detenido al sujeto. En vez de llevarlo a alguna comisaría, lo condujeron a un hotel cercano para que pasara la noche. Aquí viene otro dato curioso. El hotel se trataba del sitio donde supuestamente el hombre hizo reservación antes de llegar a Japón. Los empleados afirmaron en todo momento en que no se tenía ninguna reservación para el misterioso caballero. 2 guardias se quedaron afuera de la habitación para vigilar que no escapara. Sin embargo, a la mañana siguiente, se dieron cuenta de que el hombre ya no estaba, tampoco estaban sus documentos personales, que podrían haber servido como prueba de la validez de la historia, ni su equipaje. Se inició una búsqueda para encontrar al hombre, pero todo intento fue en vano. Lo que más preocupaba a los investigadores era que estaba alojado en una habitación en lo alto de un edificio de varias plantas sin balcón. Toda lógica no explicaba cómo pudo escapar. La historia lleva años causando todo tipo de preguntas. Investigadores como Brianna Laspa y Jeremy Bates escribieron libros inspirados en la historia del hombre de Tauret. Existen foros de internet en los cuales se habla de la historia y se teoriza acerca de realidades alternativas y viajes en el tiempo como explicación del caso del hombre de Tauret. Algunas personas sostienen que el hombre misterioso era efectivamente de Tauret, pero que el país se encuentra en otro universo y, de algún modo, atravesó una dimensión paralela y acabó en el aeropuerto de Haneda. Otra teoría es que el hombre misterioso era un viajero en el tiempo y aterrizó por error en el aeropuerto. Hasta el momento no existe una explicación sobre lo ocurrido. El hecho sigue siendo una de muchas leyendas urbanas que fascinan a nuestra imaginación. El hombre de Tauret, un país que al parecer nunca existió, cuenta la leyenda de un viajero en el tiempo que fue visto en el siglo XX en Japón. Todo comenzó entre el año 1950 y 1954, cuando un hombre elegante y con barba que se acercaba a un aeropuerto de Tokio, Japón, fue detenido por las autoridades del lugar para que les mostrara su pasaporte. Al observar el documento, los policías notaron algo extraño, ya que a pesar de que tuviera sellos que indicaban que el hombre había viajado a otros países, en la descripción del pasaporte decía que él era de Tauret, un país del cual las autoridades no sabían nada.
Los policías, sorprendidos por el caso, indagaron al hombre para que dijera su verdadero país de procedencia. Él se molestó y, aunque ellos no le creían, seguía respondiendo que venía de Tauret. Debido a que el sujeto sabía hablar francés y japonés. El hombre estaba en Tokio, porque venía de Tauret a hacer negocios con una compañía japonesa y a hospedarse en un hotel. Sin embargo, cuando los oficiales investigaron el sitio, se dieron cuenta de que la empresa no lo tenía registrado, ni tampoco la residencia, así que confiscaron sus papeles. Los oficiales lo llevaron a un hotel, en donde lo vigilaron durante días. Sin embargo, tiempo después desapareció. Algo curioso fue que, cuando las autoridades ingresaron a la habitación, las camas estaban muy bien tendidas y los baños se encontraban limpios, como si nadie los hubiera utilizado. Además, el hombre se ubicó en el 6º piso, por lo tanto, era muy extraño que hubiera podido desaparecer. La leyenda del hombre de Tauret fue mencionada por primera vez en el libro publicado en 1960 El retorno de los brujos, de Jacques Vergier y Louis Pauwels, dos investigadores ocultistas que hablaban de temas como la alquimia, las civilizaciones perdidas y el misterio. En el libro apareció el nombre del Tauret, un país inexistente, razón suficiente para que un hombre que provenía de ahí fuera detenido por las autoridades, solo que en el libro aparecía con el nombre Tuareg. El hombre que yo muestro en mi teoría no tiene barba, tampoco parece europeo, por lo que esto se saldría de la teoría un poco. La verdad es que no se puede ver la cara, pero no deja de ser curioso que esta historia coincida con el viaje de Marilyn Monroe en Japón. Y dado su enigmático final, ningún funcionario ha redactado un informe que concluya que el hombre y todas sus pruebas documentadas han desaparecido sin más. Muchos afirman que es solo una broma. De todos modos, esta historia es muy interesante y genial para ser contada. No es raro gente perdida y confundida. Sorprendentemente, los viajeros perdidos, como el empresario de Tauret, aparecieron en muchas ocasiones. En 1851, se encontró a un hombre que vagaba por los alrededores de Frankfurt an der Oder, en el noreste de Alemania, que afirmaba proceder de un país llamado Laxaria, en el continente de Sacría. Otro joven que hablaba una lengua totalmente irreconocible fue sorprendido robando una barra de pan en París en 1905. Dijo que era de Lisbia, que las autoridades supusieron que era Lisboa, pero su lengua no era el portugués y no reconocía un mapa de Portugal como su patria. Y es que este año parece ser que fue muy misterioso. El misterio de la mujer extraterrestre que habría visitado una convención ovni en 1954. Contó que provenía del planeta Venus, compartió información y desapareció de Estados Unidos sin dejar rastro. Entre todos los fenómenos que rodean a las supuestas visitas de extraterrestres al planeta Tierra, uno de los eventos más llamativos es lo sucedido en torno a una mujer, Dolores Barrios, que visitó con dos acompañantes una convención sobre ovnis en Estados Unidos durante 1954. Dolores Barrios, la mujer que aseguraba venir del planeta Venus. En la actualidad, el planeta Venus está cubierto de densas nubes con una temperatura superficial de más de 450 grados, suficiente para fundir el zinc, el plomo y la mayoría de los materiales orgánicos. Se cree que Venus es el lugar más caliente del sistema solar, a excepción del propio Sol. Sin embargo, los estudios afirman que en su día pudo estar habitado. Y de hecho, de allí aseguraba provenir Dolores Barrios y sus acompañantes. El caso de Barrios estableció el mito sobre venusinos que viven en la Tierra y se esconden los humanos. Eso fue lo que la mujer aseguró en agosto de 1954, en una hostería llamada en Esquiline Lodge, en la localidad de Monte Palomar, en California, donde tuvo lugar la reunión sobre ovnis más intrigante de la historia. Los principales organizadores de este evento fueron los populares ufólogos, especialistas en ovnis, George Adamski, Truman Beturun, y Daniel Free. Los tres aseguraban que tenían sus propias historias de contacto con extraterrestres. Todas sus teorías fueron muy discutidas por la prensa de la época, pero convocaban a muchos seguidores. A la convención de ovnis en California asistieron cientos de personas, entre ellas supuestos contactados por aliens, agentes del FBI y diversos testigos de avistamientos de naves extraterrestres. El Congreso de OVNIs de 1954, donde se presentó Dolores Barrios. El primer día del Congreso, cada uno de los organizadores compartió su experiencia. George Adamski, que era bastante conocido por sus relatos sobre vínculos con humanoides provenientes del planeta Venus, aprovechó la situación para promocionar y vender sus libros publicados. En su discurso en el Congreso, Adamski dijo que los oriundos del planeta Venus se parecían mucho a los seres humanos.
Según este especialista, los alienígenas habían penetrado profundamente en la Tierra y lograron camuflarse, como ciudadanos, en las grandes ciudades desarrolladas del planeta. Adamski mostró una imagen pintada de un humanoide de Venus que resultó ser muy similar a los escandinavos. Y dijo que brindaban información para mejorar la vida de los humanos. Cuando su auditorio estuvo sugestionado por los relatos, al final del primer día del Congreso, a todos les llamó la atención la aparición de una extraña joven acompañada por otras 2 personas. La mujer se parecía mucho al retrato de la venusiana mostrado por Adamski, tenía el pelo rubio, unos grandes ojos oscuros que intimidaron a los presentes. Según otros testigos, había algo atípico en la estructura de su cráneo que a todos les llamó la atención. Alguien se acercó a la chica y le hizo una pregunta directa. ¿Ustedes son venusinos? Ella no lo negó y dijo que estaban allí porque les interesaban especialmente los temas que se trataban en el Congreso, así que en el mismo año tenemos visitantes de Venus y de Tauret. Otro dato curioso. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.